Capítulo 22. Experiencia. Los ojos de Shinji se abrieron cuando sintió la repentina erupción de poder desde un punto a su izquierda, reconociendo el signo familiar de un Visoret, desatando su eco interior y permitiéndole manifestarse en forma física. Corrió en dirección a la fuente de energía, solo para encontrarse con una criatura imponente de casi 3 metros de altura, cubierta de pelaje negro, con 2 cuernos rojos curvos y una máscara simple que carecía de características particulares, además de 3 rayas en el lado izquierdo. Partiendo tanto de la parte superior como de la inferior de la cuenca del ojo, dentro de la cual los odiosos ojos dorados ardían con pasión. La vista lo hizo mirar con incredulidad. Había robado el Ougyoku específicamente para que Aizen no pudiera crear más Visoret, destruyó toda la investigación para que Aizen no pudiera hacer otro, y los liberó a todos cuando escapó. Entonces, ¿de dónde vino este chico? ¿Quién eres en realidad? Una risa oscura salió de la máscara, y fue el hueco, no el niño, quien respondió, la mera voz resonando con la energía de una criatura que tenía que tener varios siglos de poder acumulado respaldándola. Me llaman Oyou. Y me llenarás. Y entonces el monstruo cargó. Shinji se apresuró hacia atrás, sabiendo bien cuánto mejoraría las capacidades físicas de un visor hueco liberado, pero aún así, estaba sorprendido por la cantidad de velocidad que había ganado el chico, solo una prueba más de que el hueco era antiguo y poderoso. Aún así, no se había convertido en capitán por nada, por lo que concentró su voluntad, agudizando a Sakade cuando se disponía a disparar. Por supuesto, a diferencia del niño, Oyou no tenía miedo de ser cortado y, de hecho, cargó contra él. Shinji hizo una mueca mientras endurecía su cuerpo para preparar el golpe, excepto que cuando el hueco fue a atacar, el capitán Shinigami se dio cuenta en el último momento de que un brillo rojo apenas salía de su puño cerrado y abortó su ataque. Justo a tiempo para apartarse del camino y evitar al Zero que, de lo contrario, le habría disparado directamente en la cara. Entrecerró los ojos mientras estudiaba a su oponente, quien simplemente se rió entre dientes y se burló. Vamos, lo estabas pasando tan bien con el niño antes. ¿A dónde se fue tu fuerza de repente? Shinji consideró el comentario por un momento. Parecía evidente que el hueco tenía el control total. Lo que significaba que, mientras no se excediera, debería poder dejar de contenerse por miedo a matar a su oponente, ya que la regeneración del Oyou se encargaría de la mayor parte del daño que infligiría. En general, dominar al hueco parecía la mejor opción aquí. Así, respondió con tono aburrido. Aquí, déjame sacarlo. Y, adaptando las acciones a las palabras, formó la máscara hueca en su rostro, haciendo que la sorpresa apareciera en el rostro del hueco, y cargó contra él nuevamente. Su enemigo lo esperaba, ya que disparó 2 ceros más, pero Shinji estaba listo para ellos ahora, por lo que usó sonido lateralmente para esquivar, mientras continuaba usando el Shunpo normal para mantener su carga. Apuñaló con su Zanpakuto tan pronto como estuvo dentro del alcance, a lo que el hueco respondió colocando su brazo en el camino, dejando que la hoja se hundiera y luego de repente balanceándose ampliamente hacia un lado, como si tratara de arrancar la espada de Shinji. Brazo. Era un truco que podría haber funcionado en un Shinigami menor, pero Shinji era tanto un capitán como un visor, por lo que era lo suficientemente fuerte como para sostener la hoja, de modo que el movimiento resultó solo en el hueco que ensanchaba la herida en su antebrazo. Inútilmente, Shinji golpeó a la bestia en el pecho con la otra mano, enviándola al suelo en un enorme cráter. Se zambulló tras él a toda velocidad, planeando empalarlo en el suelo y terminar con él, pero tuvo que esquivarlo en el último minuto cuando sintió la acumulación de poder en la nube de polvo debajo y otro cero rojo explotó. Se estaba preocupando, incluso un Oyou tan viejo como este no debería poder invocar tantos cero, ni siquiera con la conexión Visoret, permitiéndole reabastecer sus reservas alimentándose del alma de su anfitrión. Cuando el polvo se disipó, vio al Oyou respirando con dificultad, pero aún de pie, antes de señalar con el dedo en su dirección. Shinji no esperó a ver si sería un desafío u otro cero, sino que derribó a uno de los 5 Kido que conocía, un poderoso rayo de luz que estaba especializado en perforar defensas y obligó al Oyou a apartarse del camino. Shinji aterrizó justo al lado de él, habiendo anticipado el movimiento, y le dio un puñetazo directo a la cabeza, con la esperanza de romper la máscara, ya que eso obligaría automáticamente a la criatura a volver a entrar en su anfitrión, pero el hueco logró esquivarlo con la cabeza mientras se abría su boca justo para que el puñetazo de Shinji se estrellara contra ella. Algunos dientes salieron volando, pero el enemigo claramente lo esperaba, y al ser un hueco no sintió dolor.
Shinji golpeó con una rodilla justo debajo del agujero hueco del monstruo en su abdomen, el poder logró desalojarlo y hacerlo volar. Hizo una mueca mientras enfocaba su regeneración Visored en su mano para volver a crecer sus 3 dedos recién perdidos, mientras que el Oyo ofreció una sonrisa sangrienta mientras se los tragaba, antes de atacar de cabeza en un intento muy obvio de empalar a Shinji en su cuerno. Demasiado obvio, de hecho. Shinji no sabía a qué apuntaba la criatura, y tampoco planeaba averiguarlo. En cambio, usó su mano para invocar fuerte a otro de sus Kido, creando una barrera muy gruesa, casi como una losa sólida de luz, para que el hueco chocara contra ella, excepto que la barrera era una trampa, permitiendo que los cuernos atravesaran antes. Apretando alrededor de ellos. El hueco probablemente era lo suficientemente fuerte como para liberarse en unos pocos segundos, Shinji lo sabía, pero unos segundos era todo lo que necesitaba. Mientras golpeaba con Sakanade, el borde de su Zanpakuto se afiló hasta el punto de atravesar la barrera que sostenía el hueco y uno de sus cuernos también con desdeñosa facilidad. También habría atravesado la máscara, pero en el último minuto, el hueco disparó un pequeño cero de baja potencia por la boca que obligó a Shinji a cambiar su trayectoria lo suficiente como para cortar la máscara con la punta de su espada. Mejor que cortarlo como esperaba. Aún así, eso era todo lo que se requería. Reiatsu comenzó a brotar del pequeño agujero en la máscara, grietas y sacudidas recorrieron el cuerpo del hueco hasta que comenzó a ser reabsorbido, dejando solo una máscara agrietada a través de la cual los ojos dorados del hueco lo miraron por un último momento con puro odio. Antes del pedazo de la máscara cayó al suelo y desapareció, el Oyo una vez más se selló de nuevo en el cuerpo del adolescente de cabello naranja, quien cayó al suelo con una mirada de temblor en su rostro. Shinji se quitó la máscara y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Realmente odiaba confiar en esa cosa, antes de acercarse a su oponente con paso mesurado hasta que se inclinó sobre él amenazante mientras decía, en un tono más duro de lo que normalmente lo haría. Utilizar. Esa fue una mala idea, y tampoco funcionó. Le diste todo lo que tenías. No hay deshonra en rendirse en este momento. No te queda ninguna esperanza. Y fue entonces cuando el cielo se agrietó. Rukia no pudo evitar admirar la artesanía del Reiatsu que mantenía unida a la dimensión de bolsillo y separada del reino de los mortales y de los espíritus. Era tan sutil que escaparía a un escaneo normal con cualquier sentido de percepción, pero uno de los aspectos fundamentales del desarrollo de un nuevo Kido fue la capacidad de poder discernir el Reiatsu cargado de emociones del neutral, y mientras todo eso era necesario para ser reconocida como maestra era poder simplemente notar la diferencia, Rukia había avanzado lo suficiente más allá de ese punto para poder discernir también los detalles de cómo había sido influenciado, para reconocer los patrones emocionales y cómo estaban entretejidos. ¿Apreciando mi trabajo? Ella asintió distraídamente a Shigen mientras continuaba inspeccionando su entorno. Es todo un logro artístico. Puedo ver cómo las soluciones que eliges tienen sentido, pero ¿cómo se te ocurrieron? Es un patrón efectivo, pero no parece que surja naturalmente del Kido tradicional. Es realmente bastante original. Bueno, tuve la oportunidad de estudiar el poder del joven Yukio, y eso sugirió algunos caminos de desarrollo que de otra manera no habrían llegado a mí. Me tomó un estudio serio lograrlo, pero estoy muy satisfecho con los resultados. Deberías estarlo, es realmente un conjunto de hechizos bien elaborado. El hombre se rió de eso y comentó, sonando encontrado. Me perdí esto. ¿Qué? Enseñar. Hay pocas cosas que reconfortan más mi corazón que presentar una mente joven y brillante a la complejidad de Kido, y pareces una joven bastante brillante, y bastante conocedora del arte. Eso hizo que Rukia detuviera su estudio del área para enfocarse por completo en el hombre redondo con un parche circular de pelos en la cabeza y el bigote rosado, que parecía completamente inofensivo, y no pudo evitar la sonrisa que apareció en su labio. Aunque se aseguró de mantener sus emociones reales tan ocultas como pudo, dejando que solo se percibiera la diversión. Leí su archivo. Usted era solo un miembro de rango y archivo de la 13ª división, y después de unos 2 siglos se retiró a la academia para enseñar.
No todos sus estudiantes habrían sido aquellos con un conocimiento básico del material en absoluto. Ni siquiera llegaste a un puesto de oficial. Seguramente, si eres tan bueno como sugiere tu comentario, habrías sido reconocido por ello con un ascenso. Me ofrecieron uno, pero lo dejé pasar, y cuando me lo ofrecieron de nuevo, opté por retirarme. Rukia no ocultó su sorpresa ante eso. Achigen no tenía manera de saber que no era simplemente porque la decisión de rechazar un ascenso era rara, sino por lo personal que era para ella el asunto de rechazar el ascenso, y preguntó, dejando que su curiosidad se mostrara en su voz. ¿Qué puesto te ofrecieron? Uno como oficial sin asiento. Aunque he alcanzado la maestría en Kido, no soy lo suficientemente bueno en el resto para un papel de oficial sentado, y la falta de un Shikai también fue un punto en mi contra. Pero en verdad, la razón por la que me negué es que, si no lo hubiera hecho, habría tenido que esforzarme más para llevar esas habilidades a la par, en lugar de poder estudiar libremente Aikido de la manera que prefería. Entonces decidiste convertirte en un maestro de eso, para poder hacer lo que disfrutas. Precisamente así. Rukia no pudo evitarlo cuando una sonrisa genuina se formó en sus labios ante eso. Rara vez había tenido la oportunidad de hablar de Kido con alguien al menos cercano a su nivel desde que dejó el 13, había comenzado a extrañarlo. Mientras que el capitán Aizen era mejor que ella, él era el único en la 12ª división que lo era, y rara vez tenía tiempo para complacerla sobre el asunto. Y aunque Momo era una querida amiga y el resto de los oficiales sentados estaban al menos interesados en lo que ella trajo a la mesa en términos de integrar a Kido en sus inventos, realmente no pudieron seguir el ritmo de Rukia cuando comenzó a discutir la creación de tipos nuevos y experimentales de Kido o trató de explicar las soluciones que había encontrado para eludir muchas de las reglas estándar para su uso. Eso es digno de respeto, creo. Entonces, ¿cómo es que estás manteniendo el plegado, exactamente? Puedo ver cómo funciona con bastante facilidad, pero debo admitir que no parece aparente ninguna fuente de energía para el Bakudo, a pesar del hecho de que un hechizo de esta complejidad no puede ser autosuficiente. El hombre parecía entristecido mientras sacudía la cabeza y respondía, me temo que no puedo decírtelo, por mucho que me gustaría discutir los tecnicismos. No creo que seas capaz de usar la información para escapar, pero no puedo arriesgarme en buena conciencia. Oh. ¿Y qué pasa si empiezo a tratar de interrumpir el plegado por mi cuenta, sin ninguna explicación de tu parte? ¿No te gustaría ver lo que se me ocurrió, darme una evaluación de mis habilidades? Eso tampoco sería prudente. Una vez más, por mucho que dudo que seas incapaz de resolver el problema, aún podrías tropezar con la solución por pura casualidad, y no puedo permitir eso. Rukia asintió. No estaba sorprendida, ni esperaba realmente que esto fuera fácil, pero sabía que había hecho el intento. Aún así, aunque sabía lo que tenía que hacer ahora, respiró hondo para recuperarse. Iba a ser algo complicado lo que estaba planeando. Pero no había una alternativa real. Entonces supongo que tendré que neutralizarte, para que no interfieras con mis intentos de escapar. Achigen levantó una mano para jugar con su bigote ante eso. Supongo que esta será una oportunidad para mí de volver a mi papel de maestro entonces. Deberíamos llamarlo una demostración práctica, supongo. Debo admitir que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que tuve una pelea solo de Kido. Yo espero que me perdonen por decir que lo disfrutaré. Tan complicado como iba a ser, Rukia sabía que ella también lo disfrutaría, así que abrió la pelea con un gran movimiento circular de su brazo mientras gritaba Ado 52, Peacoxuel. El nombre de su Kido. Usar el canto delataría el juego con demasiada facilidad, ya que solo los aprendices todavía estaban limitados por él, y si bien ella podría transmitir estar en el mismo nivel de habilidad y aún lanzar en silencio si hiciera todos los movimientos de la mano, eso sería contraproducente. Por supuesto, pronunciar el nombre de los hechizos antes de lanzarlos, además de ralentizar al lanzador, aunque sea un poco, también facilitó que un oponente Shinigami, o cualquier hueco que se haya enfrentado a Kido antes, reaccione con anticipación. Pero ser capaz de lanzar con un solo gesto y sin palabras era el umbral requerido para ser juzgada como maestra de Kido, y no dejar que su oponente supiera cuán avanzada estaba realmente en su disciplina compartida fue clave para el éxito de su plan. El ataque envió una andanada de una docena de rayos a Achigen. El hado era uno de los más simples de dominar, y una vez que uno podía lanzarlo sin cánticos, el movimiento podía repetirse fácilmente una y otra vez para encadenar una multitud real de rayos uno tras otro, potencialmente sin límite, aunque para lo que ella necesitaba ahora Rukia solo lo usó 3 veces.
Los rayos en sí eran de baja potencia, pero cubrían un área grande, lo que requería que el objetivo los detuviera, a menos que fueran tan rápidos como para poder escapar de ellos, lo que la mayoría de la gente no era. Achigen, al parecer, no fue una de las pocas excepciones en esto, ya que levantó la palma de su mano hacia adelante en un gesto y levantó una barrera dorada con forma de proa de barco, desviando los rayos de ambos lados y por encima mientras lo dejaba un camino para retroceder tanto hacia atrás como hacia los lados. Decidió encargarse de eso primero, gritando Bakudo 17, muro lineal. 2 veces en rápida sucesión, mientras hacía el mismo movimiento lineal con la mano izquierda cada vez que decía el nombre. Cada gesto creó una barrera muy delgada pero extremadamente larga a cada lado de Achigen, cada uno anclado a la misma barrera que él mismo había creado. Debido a que lo lanzó de la forma en que lo había hecho, hubo un breve lapso de tiempo entre la formación de la primera barrera y la formación de la segunda. Mientras que Rukia podría haber creado ambos juntos, haciendo un gesto con las manos opuestas y usando el nombre solo una vez, eso correría el riesgo de delatar el juego y, además, Achigen claramente no fue lo suficientemente rápido para aprovecharlo. Ese fue su primer ataque. Probando para. Cuando vio que las paredes se elevaban, su oponente golpeó sus manos juntas, su cuerpo brilló por 2 segundos antes de enviar un pulso de luz dorada que Rukia reconoció como un campo de distorsión Reiatsu. El hado estaba destinado a interrumpir construcciones menores de Bakudo, un contador tradicional en los partidos de Kido, pero a Rukia le pareció interesante que lo usara en lugar de una opción más sencilla como una poderosa explosión que simplemente haría explotar las paredes. Eso sugería que prefería la distorsión espacial Kido sobre otros tipos, o que realmente no podía generar la potencia necesaria para las variantes más ofensivas de hado. Sin embargo, necesitaba saber cuál de los dos era la verdad, por lo que incluso cuando él estaba cargando el hechizo, se dirigió hacia arriba y luego llamó a su próximo Kido. Hado 78, Light Waterfall. Era uno de los Kido de mayor poder que existían, utilizando una reacción simpática para convertir más y más Reiatsu ardiente a la vez, siendo bastante fiel a su nombre. No hubo ningún factor de control para el hechizo, ya que simplemente inició el proceso de producción de energía y luego lo dejó funcionando hasta que se agotó, lo que podría llevar unos minutos. Esto significaba que solo era seguro desplegarlo cuando el lanzador estaba en un área que no le importaba ver arrasada, y un Kido lo suficientemente poderoso pero más concentrado podía atravesar la cascada para dar una salida, pero para cubrir un área enorme y amplia era prácticamente perfecta. Como su oponente ahora no podía verla, Rukia rápidamente lanzó un Kido para mejorar la vista con no más que un golpe en el costado de su sien, para que pudiera ver a través de la energía, y lo que vio fue a Achigen colocando sus manos sobre su rostro, que luego estaba cubierto por una máscara hueca con dientes enormes, 2 colmillos enormes que brotaban de las comisuras de la boca, una gran melena de huesos amarillos en forma de pluma a su alrededor, y ojos extraños que sobresalían de la boca. Las cuencas de los ojos de la máscara y parecían tener niveles de estructura concéntrica, en lugar del brillo habitual. La máscara fue lo que llamó la atención de inmediato, pero Rukia pudo ver que, junto con ella, una película delgada como el papel había cubierto el cuerpo del hombre, y debajo de ella, sobre dicho cuerpo, había un flujo de Reiatsu que parecía provenir de la máscara. Ella podía ver cómo hacía que sus movimientos fueran más rápidos y poderosos, pero lo que él usó en cambio fue un medio de propulsión, al querer que se formara una pequeña abertura en esta cubierta que permitía que el Reiatsu brotara a gran presión y lo empujara hacia adelante. En un repentino estallido de velocidad. Fue tan rápido que Rukia casi lo pierde por un momento, y lo suficiente para sacarlo del área de efecto de su cascada de luz. Rukia adivina que este tenía que ser el poder de Visored, cubriéndose con el Reiatsu de Ollou y usándolo para reforzar su cuerpo espiritual e imitando el poder de Ollou. Era un truco poderoso, pero al verlo con sus propios ojos, estaba claro que no era sostenible. El Reiatsu hueco, como era su costumbre debido a que es naturalmente corrosivo, destruiría lentamente el alma con la que estaba en contacto, y aunque eso no era visible para el ojo inexperto, debido a lo mucho más rápido que lo reemplazó consigo mismo, haciéndolo parecía que el usuario se estaba regenerando, como lo harían los Ollous. Lo que realmente estaba haciendo era reemplazar lentamente el alma original con la del Ollou. Tal proceso probablemente se revertiría si la conexión se rompiera, pero dejar que continúe por mucho tiempo sería como dejar que un Ollou te devore vivo. Entonces, en el momento en que se detuvo de su aceleración, que ella también notó que tenía la clara debilidad de solo empujarlo a lo largo de una línea singular, dependiendo de la dirección en la que había soltado el Reiatsu, y se quitó la máscara para respirar, Rukia se levantó.
Ambas manos juntas mientras flexionaba los dedos en un orden específico, llamando a su siguiente hijo antes de que tuviera tiempo de usar la máscara para aumentar la velocidad nuevamente. Bakudo 87, jaula de pilares hambrienta. Varios pilares de luz brillante se levantaron del suelo mientras ella gesticulaba y hablaba, rodeando al hombre. Los pilares zumbaban con poder, y un ojo cuidadoso notaría la lenta sacudida de cada pilar, ya que la energía que los formaba giraba lentamente sobre sí misma. Era un hechizo muy avanzado, aunque lo suficiente como para que un mero niño perturbador como Achigen había usado contra las paredes no funcionara contra él, mientras que el movimiento de rotación era para que cualquier cosa que tocara los pilares fuera barrida hasta su destrucción. Y, por supuesto, el espacio entre las barras era demasiado pequeño para que cualquier Ollo o Shinigami se deslizara a través de él. Una vez más, Rukia había forzado a Achigen a una situación en la que tenía que elegir entre un contraataque de gran potencia y uno que distorsionaba el espacio, y esta velocidad de tiempo tampoco le permitiría evitar tomar la decisión. Miró la jaula con aprecio, antes de mirar a Rukia y decir, su tono claramente impresionado: este es uno de los pocos Kido que realmente no he estudiado lo suficiente como para poder usarlo. Conozco la teoría y lo que hace. Pero no sería capaz de lanzarlo. ¿Cómo es que decidiste aprenderlo? Rukia lo consideró por un momento, luego decidió ir con la verdad, aunque uno la convenció de que la desviara un poco cuando respondió. No lo hice, no específicamente. Acabo de aprender todos los Kido menores de 80 años en cada categoría, y estoy en camino de aprender los restantes. Resulta que ya llegué a eso. Después de todo, un Shinigami puede compensar por falta de habilidad al tener una variedad más amplia de opciones. El hombre sonrió ante eso. Ese es un pensamiento inteligente, y con tal biblioteca, ciertamente sabes muchos más hechizos de Kido que la mayoría de los capitanes, creo. Rukia aceptó el cumplido con una sonrisa, aunque sabía que en realidad no significaba demasiado. Debido a la gran cantidad de Kido que existen, solo los Hado clasificados entre los niveles 50 y 60 de complejidad eran casi 200 en total, y los Bakudo eran aún más numerosos, habría sido imposible clasificar de manera significativa la capacidad de los usuarios de Kido. Por los hechizos que habían dominado. En cambio, lo que más importaba era la capacidad general de usar Kido en sí, como proceso. Kido había sido inventado al estudiar Olyous y darse cuenta de que sus poderes imposiblemente variados eran el resultado del estado emocional en el momento de su formación que se imprimía permanentemente en el propio Reiatsu del Olyou y, por lo tanto, si uno era capaz de imprimir constantemente el mismo Reiatsu particular. Estado emocional sobre el Reiatsu adecuadamente moldeado para ser receptivo a él, reproduciría confiablemente el mismo resultado. Para eso estaban los nombres, los gestos y los cánticos. Los cánticos y los nombres ayudaron al lanzador a alcanzar el estado emocional preciso requerido para producir un determinado resultado, mientras que los gestos estaban destinados a moldear el Reiatsu adecuadamente para recibir dicha impresión emocional correctamente, y las tres categorías diferentes eran sobre qué tipo de Reiatsu estabas trabajando. Ya sea Reiatsu lanzado recientemente de un alma, generalmente el usuario. Lo que significaba que, una vez que eras lo suficientemente bueno para dar forma, podías omitir más y más gestos hasta que solo se necesitara un movimiento de una mano, mientras que aprendiste mejor cómo invocar el estado emocional adecuado, podrías acortar el canto. Hasta que ya no lo necesite más, y finalmente omita el nombre también. En ese momento, fuiste reconocido como maestro de Kido, algo requerido para ser nombrado capitán, pero entender cómo aplicar el proceso no te otorgó el conocimiento de todos los Kido que existen. Solo significaba que, cuando terminara de pasar un par de meses, o más, para aquellos de mayor complejidad, de estudio intensivo para aprender con precisión cómo funcionaba el Kido, sería inmediatamente capaz de usarlo con un solo gesto y no hay más complicación que esa, pero la mayoría de la gente simplemente no. Por lo tanto, Rukia limitó su respuesta a una sonrisa satisfecha y dijo, tratando de mantener la mayor cantidad posible de suficiencia fuera de su voz. Supongo que solo tienen más demandas de su tiempo. Simplemente no me gusta no saber cosas, ¿sabes? Lo sé. Lo que significa que sabes que hay algo de Kido que podría usar para escapar de esta trampa, ¿verdad? Rukia se cruzó de brazos ante eso, tratando de ocultar que eso era exactamente lo que quería mientras respondía. Sin embargo, eso es solo si conoces a alguno de ellos. ¿Verdad?
En lugar de responder verbalmente, Achigen simplemente retorció los puños, causando que el aire a su alrededor se ondulara y los pilares de luz se doblaran, lo que le permitió a Achigen simplemente salir caminando, sin saberlo, dándole a Rukia la respuesta que necesitaba. Si hubiera podido usar un hado más simple pero más poderoso, es casi seguro que lo habría hecho en esta circunstancia, lo que significaba que no era probable que estuviera potenciando el hechizo que había formado este bolsillo dimensional con una batería Kido de alta potencia o algo así. Eso, en cambio, es casi seguro que estaba usando algo más, relacionado con la distorsión espacial. Ahora que tenía un campo más estrecho para buscar, se trataba de tener una idea de qué tipo de solución preferiría, lo que significaba dar un paso más rápido y ver qué Kido usaría si estuviera bajo presión. Por lo tanto, incluso antes de que él saliera de la jaula, ella gritó a Hado 37, Golden Bull. Su niño favorito, movió ambas manos en un círculo y empujó hacia adelante para enviar la enorme esfera de luz hacia Achigen. Lamentablemente, el medio segundo desperdiciado en el canto, así como el hecho de que le dio a su oponente un conocimiento perfecto de lo que estaba haciendo, le dio tiempo para responder, lo que hizo contraatacando con el mismo Kido que ella había usado. Las dos esferas chocaron entre sí lo suficientemente fuerte como para enviarlas rebotando hacia los lados. Frunció el ceño incluso mientras hacía algunos movimientos horizontales con las manos, esta vez gritando Hado 58, Skirrel Pat. Mientras una multitud de láseres dorados brotaban de sus manos, más de los que la rueda del pavo real desataría, aunque todos estaban en línea recta y, por lo tanto, serían fáciles de evitar. ¿Cuál era el punto? Achigen esquivó fácilmente arrodillándose bajo el ataque, pero cuando los rayos golpeaban el suelo, rebotaban en diferentes direcciones, a veces rebotando entre sí para hacer que su propio camino fuera aún más impredecible. El Visoret miró a su alrededor con sorpresa por el ataque, y Rukia imaginó tal vez incluso un poco de asombro por el tipo de trampa que le había lanzado. No tardó mucho en hacer gestos de ganchos de botón de sonrisa con sus manos para generar pequeños escudos redondos alrededor de su figura para hacer rebotar los rayos, pero Rukia simplemente sonrió, copiando los movimientos mientras decía Bakudo 12, Compact Shield nuevamente y nuevamente, procediendo a colocar sus escudos a su alrededor para redirigir los rayos hacia él y alrededor de sus defensas improvisadas. Al ver que no estaba haciendo ningún progreso con eso, una vez más usó un Kido plegable dimensional, aunque uno diferente al anterior, confirmando aún más la lectura de Rukia de él, siendo este uno reactivo que le permitió enderezar todos los rayos. Y haz que todos se alejen de él y entren en el área que estaba terminando de ser devastada por la cascada de luz, de la cual no podían rebotar. En cuanto a los trucos de desenganche, era bueno, pero incluso si no hubiera pronunciado el nombre de Kido y hubiera usado solo la mínima cantidad de movimientos posibles, Rukia esperaba que usara ese en particular y reconoció que lo estaba haciendo con en el momento en que él lo inició, así que ella ya había comenzado, y disparó otro Golden Bull lo más rápido posible, excepto que, a diferencia del último, esta vez lo bombeó con toda la potencia que pudo manejar. Empoderar a Kido fue complicado, y algo que la mayoría de los Shinigami, incluso en la 13ª división, nunca aprendieron a hacer. El quid de la cuestión era que, si bien el componente emocional de cada Kido individual era siempre el mismo, había cierta tolerancia dentro de los hechizos mismos por la cantidad de Reiyatsu que podía verse afectada por él. No era mucho, y para la mayoría de los Kido, la diferencia entre un límite superior y una cantidad mínima requerida de manifestación era muy pequeña y, por lo tanto, la mayoría de los Shinigami simplemente se conformaban con una cantidad que les resultaba cómoda, y nunca se molestaron en variarla. Sin embargo, Rukia no era muy Shinigami, y una de las razones por las que el Golden Bull estaba entre sus Hado favoritos para usar era que reaccionaba más notablemente a las variaciones en el Reiyatsu que se usaba para él, ya que el propio Kido simplemente recolectaba energía y la organizaba a la misma distancia de un punto central. Lo que dio como resultado un globo enorme pero vacío, que se mantuvo unido hasta que se perforó, pero que en su mayoría estaba lleno de aire y, por lo tanto, era mucho más efectivo como arma de bajo poder y alto impacto que empujaba a los objetivos en lugar de algo destinado a lastimarlos. Con su máxima potencia, el toro dorado era casi del tamaño de una casa, y dado que ya había verificado que Achigen no tenía la habilidad para aumentar el poder de sus hechizos, sabía que tendría que esquivar o revelar algunos.
Más de sus capacidades de deformación espacial, que Rukia iba a necesitar saber si quería atraparlo en algo de lo que no podía escapar. En cambio, reformó la máscara hueca en su propio rostro, y luego dejó escapar un rayo rojo brillante que atravesó al Kido como si ni siquiera estuviera allí, y Rukia simplemente se dejó caer al suelo para evitar estar en el camino del cero. Mientras caía, vio que su oponente se había quitado la máscara tan pronto como destruyó su Kido con su poder, por lo que solo llamó Bakudo 87, reactive un Ripillar Kage. El movimiento del brazo levantado es el mismo pero la flexión de sus dedos ligeramente diferente cuando invocó una variante del hechizo que ella misma había diseñado. Achigen intentó abrirse camino a través de la barrera una vez más, pero en el momento en que los pilares comenzaron a girar, dispararon una andanada de rayos que lo obligaron a interrumpir su lanzamiento. El Visored apenas logró esquivar, luego miró la jaula con una mirada interesada antes de volverse hacia Rukia. Nunca había oído hablar de esta variante antes. Rukia se encogió de hombros, asegurándose de que su orgullo no se mostrara en absoluto en su rostro. Has estado fuera de la Sociedad de Almas durante mucho tiempo, y la 13ª División siempre está investigando nuevas variantes, ¿sabes? Él asintió, luego volvió a mirar esta jaula y preguntó: entonces, ¿crees que ahora me has capturado y podrás buscar una manera de liberarte de aquí, verdad? Se cruzó de brazos, casi sintiendo curiosidad por ver qué haría él para librarse de esto. Volvió a mirar a su alrededor y luego invocó su máscara hueca, excepto que esta vez no se detuvo solo en la capa casi invisible que había usado antes. En cambio, Rukia vio que la máscara estaba emitiendo mucho más Reiatsu, y en lugar de mantenerla contenida alrededor del cuerpo, se le permitía correr libremente, continuando estallando mientras tomaba la forma en la que se fusionaría más naturalmente. El cuerpo del hueco al que pertenecía la máscara. En el caso de Achigen, ese era un hueco pequeño, parecido a un pulpo, que cargó directamente contra los pilares. Los rayos lo golpearon y, cuando entró en contacto con los pilares, estos también comenzaron a frotarlo, pero como era normal en los Hoyous, Kido simplemente no fue efectivo para contrarrestar su regeneración natural, ya que logró salir simplemente ignorando el daño y forzando su camino a través. Aún así, solo con verlo suceder, Rukia podía decir que este estado era aún más dañino de lo que sería la máscara. Evitaría que el cuerpo debajo fuera lastimado por una fuerza externa, incluso haciendo que se recuperara de las heridas, pero hizo que el proceso de siendo reemplazado por el hueco mucho más rápido, hasta el punto en que Rukia sabía que tendría que descartarlo incluso más rápido que con la máscara o correr el riesgo de daño permanente. Por lo tanto, viendo que ya estaba claro que él saldría de cualquier Bakudo en el que pudiera enjaularlo, decidió probar una táctica diferente, cargando con Shunpo mientras se recuperaba de quitarse la máscara, mientras cerraba su puño izquierdo. La muñeca derecha mientras gritaba Kaido 72, Thundershock Touch. Lo que provocó que los ojos de su oponente se clavaran en ella. El número de Shinigami que se molestaron en aprender Kaido aparte de los tipos de curación, que eran más de las 3/4 partes de la categoría, era extremadamente raro, lo que le dio un elemento de sorpresa suficiente para poder golpear a Achigen en la cara antes de que él podría esquivar fuera del camino. Ella aterrizó frente a él mientras el Visored caía de rodillas, conmocionado por las repetidas corrientes de electricidad que volaban a través de él. El Kido fue uno de los más complicados, alimentándose del Reiatsu que escapaba del cuerpo del usuario para volver a alimentarlo convertido en electricidad. Era casi imposible de contrarrestar a menos que uno supiera específicamente cómo funcionaba. Por eso fue el turno de Rukia de sorprenderse cuando Achigen dejó de temblar lentamente y luego se levantó lentamente, lo que le permitió ver cómo en realidad estaba usando la electricidad que alimentaba su cuerpo como fuente de energía, y de repente, Rukia sonrió. Y preguntó: ya veo. ¿Eres un especialista en Kaido, no? El hombre se rió y respondió: ciertamente lo soy. De hecho, soy el sanador de nuestro pequeño grupo, ninguno de los otros puede hacer nada más que curar pequeños moretones sin mi ayuda. Bueno, a menos que usen el poder de su eco interior para regenerarse, eso es realmente eres brillante por haberte dado cuenta de eso, querida, aunque ahora es demasiado tarde, ya estás demasiado cerca de mí para escapar, y por lo que sabes, usar Kaido en batalla es simplemente inviable cuando lo necesitas. Llama el nombre de cada hechizo, ya que eso solo telegrafiaría tus ataques y, como puedes ver, puedo contrarrestarlos si sé que vienen. Rukia negó con la cabeza, con una sonrisa cada vez mayor ante eso. Su confirmación era lo que ella necesitaba, y una mirada a los hechizos que mantenían unida la dimensión de bolsillo se lo confirmó. Entonces ella lo miró a los ojos y explicó: me has entendido mal.
Lo que quise decir es que, si tu enfoque es Kaido, entonces estarías usando algo como lo que acabas de hacer para mantener tus hechizos de deformación espacial. Tal vez incluso el mismo que acabo de usar en tú, recolectando el Reiatsu desperdiciado y devolviéndolo al hechizo para que siga funcionando. Los ojos de Achigen se abrieron ante eso, prueba final de que lo había leído correctamente. Luego su rostro se volvió serio y sombrío cuando dijo, perdiendo la jovialidad que había mantenido durante todo el encuentro. Esa es una deducción brillante, pero ahora tendré que poner un alto serio a tus acciones. Lo siento, pero tú no me dejas otra opción. No, solo te dejé pensar que podías, no te diste cuenta porque te lo puse fácil. ¿De qué estás hablando? La respuesta de Rukia fue solo un movimiento rápido de sus dedos hacia arriba, y Achigen se encontró atrapado en una versión avanzada de la jaula hambrienta que había usado varias veces en la pelea, excepto que esta apenas era lo suficientemente grande como para contener su cuerpo. Mientras tanto, su otra mano creó un conjunto de cuerdas entre los pilares que le imposibilitaron moverse sin golpearlos y quedar impactado, y en el mismo momento en que se convirtió en un hoyo para poder atravesarlos, ella inmediatamente lo empujó a través del barras, empujando todo el Reiatsu fuera de él y dentro de los pilares de la jaula. Quedó asombrado por eso y luego dijo, el miedo lentamente apareciendo en su voz. ¿Tú también eres un usuario de Master Kido? Y ese último, no conozco a ninguno de estos niños que me has atrapado, y todos podrían ser nuevos, pero el último es simplemente perfecto. Por contener un visor como yo y nadie más, ¿acabas de crear un nuevo Kido sobre la marcha? ¿Quién eres? Rukia dejó que una nota de disculpa entrara en su voz mientras respondía. Soy Rukia Kuchiki, actualmente cuarto asiento de la 12 división, después de haber rechazado un ascenso a teniente de la 13. Y el progreso que he logrado al mezclar varios Kido juntos fue un avance suficiente para que el capitán Ukitake, Uno Ana y Aizen todos lo reconoció como algo sin precedentes en el campo de Kido, lo que significa que soy el cuarto gran maestro de Kido de la Sociedad de Almas, incluso si aún no se ha hecho oficial. Desde el momento en que decidiste hacer de esto una batalla de Kido, no tenías ninguna esperanza real de vencer en absoluto. Pero puedo prometerles que serán tratados con justicia. Hirako Shinji es el único que será castigado por lo que pasó, sabemos que todos ustedes son solo sus víctimas. Y ahora, es hora de poner fin a esto. Dicho eso, cerró los ojos por un momento, concentrándose en los dos Kido que le servirían mejor en esta situación, y los combinó en uno nuevo, golpeando un pie contra el suelo para lanzar una ráfaga repentina de Reiatsu sobrecargado que también rasgaron el plegamiento dimensional. La combinación de los dos efectos causaron que los hechizos que Achigen había puesto fallaran, mientras que los que se suponía que los recargarían y evitarían un colapso catastrófico fueron abrumados e incapaces de hacer su trabajo. Rukia observó cómo el escenario a su alrededor cambiaba para reflejar su regreso al reino de los mortales, mientras sentía una serie de nuevas presiones parpadeando y sintió un momento de satisfacción en sí misma. Puede que no tenga la habilidad y la capacidad para liderar a otros, pero al menos podía confirmarse a sí misma que, como parte de un equipo que no estaba liderando, su contribución aún valía la pena. En esto, al menos, podría estar a la altura de las expectativas y la confianza que sus capitanes y Kaien habían depositado en ella, y la certeza de ello la llenó de calidez. Ichigo estaba mirando al capitán Sul reaper con incredulidad. No podía recordar mucho de lo que había estado haciendo su eco interior cuando estaba suelto, pero tenía algún recuerdo de la sensación de fuerza y velocidad asombrosas, y aún así. También recordaba la furia del hueco al ser derrotado, cuando vio las grietas rojas que se extendían por el cielo, atravesando la monotonía y la quietud de la dimensión de bolsillo durante unos segundos antes de que volviera a sentir la sensación de vértigo mientras su entorno se deformaba a su alrededor. Respiró hondo, disfrutando de la forma en que el aire llenaba su pulmón de una manera que no había hecho en el otro lugar, y se rió entre dientes cuando una repentina ráfaga de viento le revolvió el cabello. La mano detrás de él agarró la hierba que se sentía sucia y húmeda. En lugar de falso.
Ahora podía ver a mucha gente en el parque y, a medida que expandía su sentido espiritual, confirmó lo que le decían sus ojos. Que todos habían vuelto con él. Ichigo miró al capitán incrédulo, y luego le dijo, con una sonrisa. Parece que me queda algo de esperanza después de todo, Hirako Shinji, ¿no crees? El capitán rubio dejó escapar un largo suspiro, sacudiendo la cabeza mientras respondía. Realmente no importa que el resto de su equipo esté con ustedes ahora, puedo derribarlos a todos ustedes solo, realmente no quería tener que hacerlo. Pero dadas las circunstancias, lo haré. Comenzando con tú, por supuesto. ¿Qué tal, no? Hirako se detuvo en lo que fuera que había estado a punto de hacer, sus ojos se dirigieron a la voz femenina que Ichigo no reconoció, viniendo detrás de él. Antes de que pudiera comprobar a quién pertenecía, sintió una mano amistosa alborotándole el cabello, y luego la figura apareció a la vista, revelando a una mujer impresionante con piel negra y vestida con una camiseta de color naranja oscuro sobre una camiseta negra y pantalones, una gran bufanda beige alrededor de su cuello que hacía juego con el gran cinturón alrededor de su cintura y cabellos oscuros recogidos en una cola de caballo. Hirako dio un paso atrás al verlo, y por primera vez desde que lo conoció, Ichigo vio miedo en sus ojos mientras murmuraba Yoruichi, mientras la mujer acariciaba la cabeza de Ichigo una vez más y decía, su tono y postura ambos rebosantes de absoluta confianza. Buen trabajo, Ichigo. Yo me encargaré del resto ahora.